Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los especiales de Hablan los Protagonistas. Se terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se hicieron desear, pero finalmente se pudieron llevar a cabo. Sin dudas, una de las experiencias más lindas para los deportistas. Pero para un periodista, estar ahí también es algo hermoso. Hoy tenemos la suerte de recibir a alguien que estuvo ahí y que gracias a su cobertura nos permitió vivir los Juegos de una manera única. Hoy recibimos a Fabián Laurel. Bueno, Fabián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí para hablar de los Juegos de Tokio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por tener presente lo que hicimos allá en Tokio y bueno, que haya motivado esta reunión entre los dos. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo se financia una cobertura de este tipo como la que llevaste a cabo en Tokio, ¿no? Digo, ¿quiénes son las empresas o entes que apoyaron de que Runfit estuviera en Tokio 2020? Bueno, por un lado fueron las empresas que apoyan el programa. No sé si da con comentarlas, pero... Sí, no hay problema. Sí, ningún problema. Tuvimos el apoyo de Michelob Ultra, que es una cerveza baja en calorías, que está saliendo al mercado ahora con FNC. Y Gatorade, que es como la misma empresa que FNC. También de Óptica Tu Mirada, Cibeles Nutrition, Banco República, que se sumó a lo último. A lo último quiero decir porque arrancó como en agosto, pero los juegos habían empezado unos días antes, del 23 de julio. Así que nada, que con ellos tuve la oportunidad de poder financiar parte del programa y también con la ayuda invalorable del Comité Olímpico Uruguayo y también de la Secretaría Nacional de Deporte, porque no solo fui a trabajar para Runfit, sino que también hice cosas para las redes de esas dos instituciones, que después fue lo que se replicó también, o sea, los canales privados que no enviaron a nadie, utilizaban esas notas para ese material a través de la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo. Perfecto. Bueno, contanos un poco cómo fue ese viaje, que tengo entendido que fue bastante largo, la entrada al país, a un país con costumbres diferentes, y sobre todo el tema de la acreditación, que por algunos comentarios y algunas cosas que mostraste no fue tarea fácil. La verdad que el viaje fue un viaje, porque en realidad teníamos, el vuelo era de Montevideo a Madrid, ahí ya tenías 12 horas. Después ahí teníamos, para la ida, ¿no? Tuvimos que hacer la noche, que estuvo bueno porque pasamos un día en Madrid. También quiero contar que el viaje lo hicimos en burbuja con el otro periodista que también trabajábamos para la Secretaría y para el Comité Olímpico, que es Andrés Cotini, que también participamos para la transmisión oficial que se hizo en Canal 5 con la producción de Tenfield, que también ahí tuvimos un apoyo también para poder trabajar. Y con Facundo Castro, que es editor de La Diaria, que él estaba acreditado como fotógrafo, además de trabajar para La Diaria. Entonces, bueno, fuimos los tres juntos y pasamos una noche en Madrid, que yo no conocía, la verdad que estuvo divino, y nos preparamos para comer bastante bien en Madrid, porque nos íbamos a Tokio, que no sabíamos qué tal iba a estar la comida, así que ahí comimos bárbaro. Y después de ahí, al otro día salíamos y teníamos 8 horas más hasta Dubái, 3 horas de espera en Dubái, y después 10 horas más hasta Tokio. O sea que fue un viaje interminable. Pero cuando llegabas al aeropuerto de Tokio, ahí en Narita, era que bajabas y bueno, te pedían los códigos QR para ingresar al país, la cantidad de papeles que llevé, todo impreso y todo digital, las dos cosas, por las dudas. Y bueno, nada, entramos ahí y nos llevaron como todos por un tubo especial, todos los periodistas que iban llegando, y bueno, era hacer fila, esperar, mostrar, porque además nosotros tenemos dos aplicaciones, una que era como un GPS, que ellos nos seguían por todos lados, porque la idea era que los periodistas no se junten con el pueblo japonés por el tema de COVID. Entonces, bueno, teníamos esa aplicación y además teníamos otra aplicación que era que teníamos que estar poniendo permanentemente, desde 15 días antes de viajar, la temperatura, si teníamos contacto con alguien, todos los días llenarlo. Entonces, bueno, registraban todo eso y después te hacían un PCR de saliva ahí mismo y bueno, tenías que esperar el resultado, o sea, 5 o 6 horas más ahí adentro. Entonces, nada, y después de ahí esto fue muy gracioso, o sea, nosotros tres viajamos en burbuja, ¿no? Veníamos juntos desde Montevideo, llegamos al aeropuerto, hicimos todos estos trámites y cuando nos dejan salir,
Bueno, había que ellos nos trasladaban hasta el hotel que nos teníamos que alojar, que era un hotel oficial. Entonces, bueno, habían taxis que ponían la organización. Los taxis de allá son carísimos. O sea, para que tengas una idea, $300 una ida en taxi. Madre mía. Entonces, ellos ponían un taxi para llevarte hasta el hotel. Entonces dijimos, vamos, nos traen un taxi, ¿no? Onda, no le vamos a gastar. No, uno en cada uno. Y no había manera. No había manera. No, uno en cada uno. O sea que se subió uno en un taxi, los tres para el mismo lugar. Bueno, una vez terminado todo este sinfín de trámites, se instalan en el hotel que les adjudica la organización. ¿Cómo estaba ubicado el hotel? ¿Estaba cerca como para después movilizarse para las tareas En realidad no es que nos adjudiquen, nosotros teníamos que comprar dentro de un listado que ellos decían estos son los hoteles oficiales donde podías quedar. Porque previo pandemia, o sea, pensábamos ir a alquilar algún apartamento, algún Airbnb o algo para manejarnos nosotros. Bueno, pero acá en esta oportunidad no era así. Tenías que elegir, ellos te daban un listado de hoteles y según precio y como vos pudieras pagarlo, elegimos. La verdad que era un hotel espectacular, divino en todo sentido. Sí estábamos como en una zona no muy cerca de lo que era el centro de prensa. Estaríamos, ponerle como, pero tampoco era tan lejos, yo qué sé, 30 minutos, ponele. Pero ¿qué pasa? En el hotel ese estaba todo tomado por periodistas. O sea, había gente de Sri Lanka, un día entramos y había una conferencia de prensa de los de Sri Lanka, no entendíamos nada, pusieron una bandera Sri Lanka, de ahí levantaban la mano y se preguntaban entre ellos. Había gente de México, de Estados Unidos, de Canadá, de donde vos quisieras, estaba todo el hotel tomado por prensa. Entonces todas las mañanas había un ómnibus que te llevaba hacia el centro de prensa, o sea, vos tenías que bajarte nomás y ya tenías el ómnibus ahí a determinada hora. O sea, tenías que respetar los horarios. El primero era 8:28 era el primero que salía, y 8:28 si no estabas, chao, fuiste. O sea, no, pero mirá que le llegabas, el tipo cerraba la puerta, vos llegabas ahí y decías, mirá que estamos acá, olvídate, no te abren más. El próximo. Así que ahí estábamos, en una región que además estaba buena porque era muy residencial. Nosotros preguntábamos, este lugar, qué divino, gente de qué clase, ¿no? Vive acá, gente de clase media. Mira, el poder adquisitivo, clase media, bien. Qué raro, digo, porque la verdad era espacioso, bicisendas, había para hacer deporte, todo lo contrario que Tokio, hormiguero de gente. Y ellos nos comentaron que ahí no querían vivir los japoneses porque era una región que se le había ganado al mar. Entonces, bueno, tenían ese temor de que si un día hay un terremoto se mueva todo eso. Se lleve todo. Se lleve todo. Entonces, bueno, gracias por avisarme. No, en este momento decía me quedaban 5 días nomás cuando me enteré de todo eso. ¿Cómo te sentiste en el centro de prensa? ¿Estaban cómodos? ¿Tenían todo lo necesario para poder cumplir con la tarea? Contame algo de eso. La verdad, el centro de prensa es el más increíble que he estado. Mira que en Toronto estuvo divino, y en Río era espectacular, pero este era gigante. O sea, te llevaba 20 minutos caminando de punta a punta. Tremendo. O sea, era gigante porque de un lado estaba el IBC, que es donde están los broadcasts, son los medios que pagan los derechos para televisar, que nosotros, a través de Tenfield, que compramos los derechos y se emitía por Canal 5, y que además como el programa se emite por Canal 5, teníamos la acreditación con derechos, pero después por el otro lado está el NPC, que es al que le tenemos más amor, porque es al que siempre vamos, que es donde va prensa, fotógrafo y toda la prensa que no está, que no tiene derechos, por ejemplo. Entonces, eran 5.000 personas los primeros días. Eran 5.000 personas ahí adentro. Te quiero contar un poco, lo más complicado de todo esto era el protocolo que ellos tenían de transporte. Porque tenías 30 minutos del hotel, ¿no? Del hotel hasta no llegabas bien al centro de prensa, llegábamos a una terminal de ómnibus, que de ahí salían también los ómnibus para las diferentes sedes. ¿Tá? Porque los primeros 14 días nosotros no teníamos acceso al transporte público. O sea, no querían que nos juntemos con el pueblo. De ninguna manera. O sea, por lo pronto los primeros 14 días hasta que ellos sepan, bueno, no tienen problema de COVID, claro. Y después te daban una tarjetita que después yo te muestro, justo la tengo arriba, era un pase libre para andar en trenes, subte, de lo que sea, menos el tren bala. Porque como el tren bala era caro, o sea, sí lo reservabas con mucho tiempo, pero no daba para reservar mucho tiempo, lo terminabas. Si querías lo tenías que pagar. Y eran como $90.
Entonces, nunca lo pagamos. Nos quedamos sin de conocer el tren bala. Pero bueno, entonces, después de que llegabas a esa terminal, para ir al centro de prensa, si eras del IBC, que nosotros teníamos la acreditación, podías pasar, había unos controles ahí, pasabas y ya estabas como que medio adentro. Pero del otro lado estaba el NPC y Facu Castro estaba como fotógrafo, entonces no lo dejaban pasar nunca, entonces nos tomábamos otro bus, como la mayoría de la gente, que eran para hacer, yo qué sé, serían 300 metros, no sé, 20 minutos más arriba del bondi, para dar, entonces claro, era todo complicado la llegada. Después, adentro del internet volaba, siempre en los juegos hay sponsors, Panasonic era sponsor, pero estaba en un lado retirado. Y después están, sobre todo esto para los fotógrafos, es espectacular, están Canon y Nikon montados ahí. Vos con tu cámara decís, te dejo mi cámara, me llevo la cámara de $10.000, no hay problema, te la prestan, los lentes que vos quieras. Sí, es como la forma que ellos tienen de promocionar. Te limpian la cámara, todo. O sea, ¿qué fotógrafo está bárbaro? De parabienes. Claro. Y después, bueno, un montón de teles que pasaban los juegos. Uno iba y agarraba, si combinabas con el español que estaba ahí, con el esloveno acá, che, vamos a poner tal deporte, lo ponías. Pero casi todo el mundo escribiendo y en la suya, o saliendo en vivo, porque también podían montar cámaras ahí. Los primeros días son los más agitados, ¿no? Porque después cuando empiezan los juegos, la gente, dentro de cada estadio, de cada sede, hay otro centro de prensa. Entonces, a veces te conviene quedarte y trabajar desde ahí, claro, y no volver al centro de prensa oficial, digamos, al NPC. Y bueno, la gente se queda trabajando ahí. Entonces, después, claro, se descongestiona un poco esa zona. Pero nada, ¿Pudiste estar acompañando a los deportistas celestes en sus actuaciones? ¿Cómo fue ese tema? ¿Era complicado llegar? ¿Era complicado? ¿Había que hacer alguna acreditación especial para cada prueba? Claro. Lo que tiene bueno los Juegos Olímpicos, o sea, para cubrir, que no es como uno de sur. Uno de sur van 600 deportistas, que son las Olimpiadas de América del Sur, entonces clasifican todos los juegos, ¿no? O sea, handball masculino, femenino, hockey masculino, tal. Entonces, ahí sí te volvés loco. Acá eran 11 deportistas, entonces pudimos estar, a todos tuvieron cobertura. Lo que sí no pudimos estar siempre fue en vela, porque primero que quedaba como a 50 kilómetros de Tokio, en Enoshima, que eran como 2 horas y media arriba en taxi. Pero fuimos con Lola, estuvimos el día que ella debutó, y después con los de NACRA, con Domi Nupel y con Pablo de Fase, estuvimos el último día de competencia de ellos. O sea, incluso con Lola me pude embarcar, ahí en la bahía de Enoshima me pude embarcar. Era una japonesa que manejaba, iba un japonés que era como el que tenía el protocolo deportivo, digamos, de, bueno, hasta acá nos podemos acercar, hasta acá no, pero le decíamos, un poquito más. Y el loco siempre iba, buena onda. Y se embarcó Facu, que sacaba fotos, y yo que filmé un poco. O sea que el día del debut de Lola. Aprovecho que dijiste lo de japonés y me contabas, y me gustaría que lo compartas, cómo era la gente, ¿no? El japonés, cómo era con la gente que estaba trabajando para los juegos, con el público extranjero, pese a que los juegos fueron un tanto resistidos para... Claro, sí, bueno, eso era lo que hablábamos. La verdad que quedamos impactados yo quedé impactado uno ya sabe, ¿viste? Que el pueblo japonés es buena onda y es súper amable, pero hasta que no estás ahí no te das cuenta. Yo vi gente que estaba con un cartel Konnichiwa todo el día, y pasaban 500 tipos de prensa y el loco saludaba a todos. O sea, y además te terminás mimetizando, terminás vos saludándote a todo el mundo que pasa, lo saludás, se genera como un marco de buena onda. Es como vivimos 3 semanas en una sociedad libre de odio. O sea, no hay insultos, no hay mala onda, todo es risa, todo yo qué sé, uno tiene un poco eso de que los militares que estaban haciendo para el ingreso vos tenías que primero te agarraba una cámara y te testeaba tu temperatura. Ellos te saludan muy simpático porque te estaban controlando. Claro. Después tenías que pararte enfrente de una máquina que le tenías que poner la acreditación y tu cara cerca para que comprobara que estuviera todo bien. Y después de ahí, la mochila y todos los artefactos que pasan por un escala. Y eso estaba encargado el ejército, todo buena onda. Era todo risa, yo no podía creer, digo, estos tipos se ríen, sí, y además si vos le decías
konnichiwa, que es hola, ¿cómo estás? O de noche decíamos konbanwa, que es que pasen una buena noche, los tipos quedaban recopados. O sea, porque por lo general te decían hello, thank you, te hablan en inglés, pero cuando vos le querías meter algo de japonés, ahí ellos se quedaban más contentos. Y volviendo un poco a lo de los deportistas uruguayos, también estuviste con Emiliano, sí, con todos. Con María Pía, con con Débora. Con todo, con Débora. La gente del remo también. Las 2 veces, bueno, y al remo fuimos todas las veces. Todas las veces. Un lugar que nos asamos, porque no teníamos sombrilla, no teníamos nada, 41 grados de calor, con el flaco. Sí, llamó la atención que los remeros estaban con gorro. Con gorrito, sí. Y creo que en algún momento ustedes comentaron de que era por el tremendo calor que había ahí, ¿no? Mucho calor, sol a pleno y nada, humedad también. O sea que estaba bravo. Estaba completito. Y claro, por ejemplo, todos los que. Un día que fui a la sede del skate, nada, estabas un rato y te querías ir porque no podías más. Entonces, claro, salvo el Estadio Olímpico, yo qué sé, el estadio que queda en Saitama de básquetbol, que es espectacular, que también lo conocí, fui a ver las finales de básquetbol entre Estados Unidos y Francia. El estadio de handball era espectacular. El Budokan, donde estuvo Ramián, es como el centro mundial de las artes marciales. Era todo tremendo. Así, no andaban con chiquitas, ¿eh? O sea, esos juegos con gente hubiese sido increíbles. ¿A qué hora comenzaba la jornada de trabajo para ustedes? ¿A qué hora terminaba? Y en ese trajín de muchas horas, ¿qué les brindaba la organización a los efectos de que uno está trabajando y de repente no tiene un tiempo como para ir a sentarse una hora en un restaurante, ¿no? Claro. ¿Qué les brindaba la organización y dónde comían, qué tipo de comida y en qué horarios? ¿En horarios normales o cuando realmente se pudiera? Bueno, esto es así, cuando uno va a los juegos, sea ahora en Tokio o de Sur, Panamericano, en Río, Toronto, todas las veces que fui, del 2015 para acá, comés cuando podés. Y a veces, prioridad es la cobertura. Y a veces no comés. Esa es la posta. Y después, los horarios de trabajo siempre empezabas te levantás cerca de las 7 de la mañana y te terminás acostando. Había veces que estábamos 2, 3 de la mañana y seguíamos. ¿Por qué pasa? Las 12 horas de diferencia que había, que uno piensa, qué bueno que tenemos 12 horas como que a favor, para que cuando sucedan las cosas uno le manda, pero claro, había cosas que sucedían en 2, 3 de la tarde, que acá la gente estaba durmiendo 2, 3 de la mañana. Entonces, claro, uno iba procesando todo y a la noche, cuando ya estaba que se te estaban acabando las pilas, acá amanecía y todo el mundo quería saber y contar. Entonces, claro, había 2, 3 de la tarde que seguías subiendo posteos o haciendo cosas y te acostabas esa hora. O sea, a veces dormimos 3, 4 horas en promedio todos los días. Nos pegábamos unos buenos cabezazos cuando había que hacer ese viaje en Ojima de 2 horas. Y sí, en los taxis, ¿no? Sí, además sabíamos que el taxi te va a llevar, o sea, eran bravos los taxistas, pero bravos en el sentido de que no le dabas Google Maps y los tipos no, o sea, tenían como 3 computadoras que esa era la que le marcaba, y si te decía que era para allá, el tipo iba a ir para allá, y si ahí había un precipicio, el tipo se tiraba. No, son un poco así, pero sabés que no te van a pasear de gusto o que nada. No hay la mala intención que de repente en otros lugares. No, nada que ver. Nos pedían disculpas de mil maneras cuando se equivocaban. Entonces, dormíamos muy poco. La comida, la organización siempre tenía café y habían tachitos de crema para ponerle café si querías café con crema, azúcar, edulcorante, agua y en algunos lados, en el centro oficial de prensa no, porque ahí como que el periodista es una raza medio de arrasador, ¿viste? De agarrar cosas. Y yo decía, pero lleven de agua. Dejen para los que vienen después. No, se llenan todos los bolsillos y van. Daban como unos sanguchitos de mantequilla de maní que estaban muy ricos y otros con frutilla, con rolada de frutilla. Eso era más o menos lo que era estandarizado en todos lados. En algún lado, por ejemplo, cuando fuimos a gimnasia artística, había frutas en algún momento. Pero bueno, eso es lo que te dan. Está claro que los primeros días era bárbaro, pero ya el tercer, cuarto día no querías ver más los sanguchitos, claro. Ya no. Y sí habían restaurantes, pero bueno, tenías que dejar de trabajar para sentarte. Claro, de repente te estabas perdiendo. No, entonces bueno, desayunábamos fuerte, digamos, como que en el hotel, nos levantábamos temprano para desayunar fuerte en el hotel.
Y sabíamos que con eso teníamos que tirar hasta la noche cuando volviéramos, 12:30. Duro. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos en el hotel 24 horas adentro, atenti, 24 horas adentro del hotel. Pero todo el hotel estaba lleno de periodistas. Y mucha gente, por sus horarios y cosas, llegaban antes y arrasaban con lo que había. Llegábamos nosotros y ¿qué hay? Un plato de fideos fríos, que comen fideos fríos. O sea, había lo que había. Y te tenías que dar, porque ya a esa altura el cerebro ya no distinguías qué estabas comiendo y también como que el tipo necesitaba comer. Así que agarrábamos lo que hubiera. ¿Qué pudiste conocer de la Villa Olímpica? ¿Y qué pudiste conocer de la ciudad en sí? De la Villa Olímpica lo que podemos conocer siempre en cualquier juego es como la parte internacional, se le dice, que es donde pueden ir los medios acreditados a si tienen pactada una nota con algún deportista previamente. El deportista va. El deportista va, entonces bueno, tenés que combinar que no estén descansando, no estén entrenando, bueno, vas ahí. Y ahí, el día que fuimos, hicimos varias notas. Y lo que está bueno es que, claro, los uruguayos somos poco deportistas y somos poco periodistas, somos poco todos y nos conocemos todos. Entonces, bueno, siempre está la buena onda y la disposición de ya abajo. Colaborar entre ustedes. Sí, no, eso sin palabras. Así que de la villa conocí eso. Y después de la ciudad. De la ciudad lo que, bueno, conocí mucho arriba del ómnibus. Sí, los primeros 14 días no nos dejaban, o sea, taxi ómnibus, no te dejaban moverte mucho y estábamos un poco con eso de, che, si nos vamos a tal lado, teníamos el GPS que teníamos en el celular, entonces no nos animamos mucho. Si bien uno podía dejar el celular en la casa, en el hotel, no hicimos eso. Pero además otra cosa que teníamos que hacer, que esto no te lo conté, pero te lo he hecho ahora, que teníamos que hacer testeos diarios de saliva. Claro. En el piso 4 del NPC eran toda una estructura armada. ¿Y eso con qué frecuencia? Todos los días. Todos los días. O sea, todos los días los primeros 4 días. Los primeros 4 días, todos los días, y después nos daban 4 días de descanso y después volver a testearte. Tremendo. Entonces, saliva, tenías que estar ahí, dejabas el tachito, era un tubito, lo dejabas ahí, y tenías un código QR, y ese código QR era tu número que vos lo ingresabas. Y después, si estaba todo bien, nunca te iban a llamar. Cuando te suena el teléfono, y ahí es porque pasaba algo. Porque pasó eso, nosotros, entonces estuvo heavy eso. Pero de la ciudad después de que nosotros estuvimos, nos dieron el pase libre de metro, transporte, todo eso, fui a Cibuya, que es como el cruce ese famoso, ¿viste? Que pasa 1 millón de personas por día cruzando. Pero lo que pasa además también, era otra cosa con el tema de la comida y con esto te lo honrabo, es que Tokio estaba en estado de emergencia en los juegos. Entonces a las 8 de la noche cerraba todo. Y no vendían alcohol tampoco. Entonces, no vendían alcohol, cerraban todo, nada. Tenían mucho miedo ellos con el tema de los juegos y el COVID, ¿no? Sí, lo que Gente pasa es que de muchísimos países que van todos a tu ciudad. Sí, lo que pasa es que la idiosincrasia del japonés te sirve para muchas cosas y para otras cosas está complicado. Por ejemplo, ellos están bien, o sea, con respecto a la pandemia, porque son personas que cuidan todos los protocolos, no te hacen una por abajo de la moña, andan todos con tapabocas, pero ya desde antes, ya es cultural. Pero ¿qué pasa? No son tan pro vacunas. Entonces tenían un 19% de población vacunada nomás. Fíjate que nosotros tenemos 70 y algo. Sí. Entonces, claro, ese era el tema. Nosotros decíamos, pero Japón, primer mundo, un país con plata, no pueden vacunar, o por lo menos a Tokio, inmunizar a Tokio, que es donde vas a tener. Pero bueno, era como que no. El japonés es todo más, ¿viste? Todo más naturista, no había mucha onda con la vacuna. Pero bueno, así fue. Fuimos a Shibuya, a ese lugar. Después conocimos Shinjuku, que es como una zona también picante. O sea, picante en el sentido de mucha gente para acá, comercios. Está muy céntrico también, que queda pegado a Shibuya. Después fui al templo Sensoji, que está si me acuerdo ahora, a Asakusa. En Asakusa, que es como el barrio más tradicional dentro de Tokio, donde está este templo Sensoji, que ahí conocí, que está o sea, por lo menos bueno. Sí, claro, fui a la Tokyo Skytree también, que quedaba cerca de Sensoji. Nos quedamos con tremendas ganas de ir al monte Fuji. Pasa que, claro, por pandemia los tipos habían eliminado un montón de frecuencias de ómnibus que te llevaran. Entonces, el día que quisimos ir, llegamos tarde y ya no pudimos ir. Así que quedará
No sé, porque está difícil volver a Tokio. O sea, yo planifico mis viajes en base a trabajo, no. Sí, y sí, si uno cuando se va tipo de vacaciones, ¿qué pensaba? Playa. En cuanto a los estadios y los lugares de competencia, tanto básquetbol, handball, como tú contabas, la parte de los deportes acuáticos, lo que se pudo ver era realmente precioso, ¿no? Ahora, me gustaría que me des tu opinión, por supuesto, pero comparando un poco con lo que fue Río, que fueron los juegos anteriores a los que tú pudiste ir, ¿qué fue lo que más te sorprendió de estos juegos en Tokio? No, los estadios eran todos espectaculares. A diferencia de Río, es que en Río hubo un parque olímpico. Parque olímpico vos tenías todo cerca, todo montado. Tenías el velódromo, la cancha de tenis, la de natación, todo cerca ahí metido y toda la gente ahí adentro. Entonces da como, primero que no gastás tanto tiempo en traslados y ganás un montón de tiempo para poder trabajar mejor. Y después que lo que pasa que en Río estaba la gente. Entonces, sí, era sí. El color y el sabor y el ruido que le pone el público en Tokio no estuvo. No estuvo. Entonces, ¿y qué pasa? Y además que lo que no estuvo la gente, no hubo un parque olímpico. Claro. O sea, ellos tenían sus sedes que ya tenían de Tokio 64, que ya tenían como que armado el estadio, lo renovaron, invirtieron 15.500 millones de dólares solo en el estadio para dejarlo espectacular, para que no lo disfrute nadie, porque, o sea, solo prensa y los deportistas. Y así con todo, el estadio de básquetbol en Saitama era espectacular, donde estaba el remo, va a ser la pista de remo más importante de Asia, también con tribunas, nadie lo pudo disfrutar. ¿Qué fue lo que más te gustó de los Juegos de Tokio? No, bueno, lo que más me gustó, o sea, yo me llevo una gran impresión de la buena onda de la gente y de cómo ellos, a pesar de todas sus incertidumbres, que en realidad teníamos todos, cómo pudieron llevar estos juegos en medio de una pandemia y hacerlo bien. Yo creo que eran los únicos que podían como que llevarlos adelante, porque requiere ciertos controles, también de seducir a toda la prensa extranjera que de repente viene de otras culturas, incluso nosotros. O sea, al principio teníamos que llegar a un bond y le cruzábamos por la mitad de la calle y les subía colesterol a los tipos, porque no podían creer que le cruzábamos por la mitad de la calle. Decían, no, es por acá. Nos hicieron caminar abundante. Lo peor, capaz que es eso, o sea, el transporte, que sí era por una normativa de seguridad de COVID, digamos, y después eso, mucho traslado para todos lados, que no había un parque olímpico, pero bueno, los parques olímpicos también están un poco vistos reacios por la población, porque, o sea, se invierte un montón de plata en un parque olímpico y después, claro, ¿qué hacemos? Acá era lo que ya había, se mejoró. Así que esas fueron las grandes diferencias. La falta de gente obviamente que afectó no solo a la cobertura, sino también al deportista. Seguramente hay mucha gente capaz que al no haber tanta gente en la tribuna y esa presión le hizo mejor, y otra gente que capaz que necesitaba de ese aliento y no lo tuvo. Entonces vaya uno a saber cómo le pegó a cada uno. Como tú decías recién, la falta de público en las competencias se notaba y a todo el mundo le debe haber pegado de forma diferente. Pero y hablando específicamente de las ceremonias, tanto de apertura como de clausura, ¿cómo se vivieron esas ceremonias, esos estadios gigantescos? Con un frío bárbaro, o sea 40 grados de calor, de temperatura, pero frío por la falta de calor de la gente. Sí, porque además se decían, bueno, empiezan las delegaciones a entrar, o mismo los discursos de presidente del Comité Olímpico Internacional, o de quien tomara la palabra, o momentos cuando se prende la llama. No había mucha gente aplaudiendo, porque los periodistas que estaban ahí estaban todo el mundo laburando. Trabajando. No daba para de escribir o de sacar una foto, de filmar para ponerte a aplaudir. Entonces, claro, no había. Los que estaban para eso eran los voluntarios que estuvieron ahí, que son como los japoneses privilegiados de estos juegos, claro, que fueron los únicos que lo pudieron ver. Eran los que aplaudían, o sea que totalmente frío. Y además, estando ahí es mucho más, porque son espectáculos que están montados para la televisión, claro, que de repente uno no ve. Una cosa nomás que sí me llamó la atención fue la pantalla que había de 12K puesta en Enoshima, arriba de un barco gigante, no sé cuántos metros era, todo en una franja sola, se veía espectacular. Vos podías
seguir las regatas desde ahí tranquilamente, sí, la oficial. Eso fue, y en algunos lados hubo realidad aumentada, o también después lo otro que había era que nos reímos abundante fue el robot que te enfocaba la pelota de donde quisiera, no sé cómo hacían, los japoneses la tienen claro, y la mitad de la cancha tiraba, pumba, la podrían, y yo decía, ¿cómo hacen? Esas cositas estuvieron buenas. ¿Cómo viviste la participación de los deportistas uruguayos? ¿Y qué considerás que tendríamos que mejorar y dónde tendríamos que apuntar para que en próximos juegos podamos todavía tener actuaciones mejores de las que tuvimos? Si bien hay muchas de las actuaciones de los uruguayos que fueron muy buenas y otras muy valorables lo que lograron en desventaja generalmente, si tuviéramos que mejorar, ¿a dónde apuntaríamos? Yo lo primero para destacar es que Uruguay, con la delegación de 11 deportistas que tuvo, hay que recordar que eran 12 y Pablo Cuevas no desistió de ir, con los 11 deportistas que fueron, es el tercer juego olímpico que hay un diploma olímpico, que no es poca cosa, que es la mejor distinción después que puede recibir un deportista después de las medallas. Claro, pero por ejemplo, en 2012 en Londres fue Alejandro Foglia en vela, 2016 fue Emiliano Laza, sí, en Río, y ahora los remeros. Entonces se mejoró, o sea, eso se mantuvo. También se mantuvo de que alguien llegara a una semifinal, en el caso de Débora Rodríguez este año. En Río había sido Andrés Silva, que en los 400 metros valla había metido la semifinal. Y bueno, nada, después Lola mejoró tres posiciones su anterior participación. Dominique y Pablo era como su estreno en Accra en los Juegos Olímpicos, entonces sí, de la dupla, ¿no? Porque yo creo que también todo lo que pasó con la pandemia afectó a todos los países por igual, pero a los países que no tienen muchos recursos, dependen de ir a competir afuera, es mucho más. Entonces, los europeos también los afectaron, pero entre ellos armaban las competencias y tenían roce. Entonces, acá no. Emiliano llegó estuvo a 1 centímetro de pasar a una nueva final olímpica, y él llegó después de una operación de fractura por estrella en el tobillo y de no poder ver a su entrenador durante mucho tiempo y de no poder tener competencias. Entonces, ¿qué hubiese pasado si todo esto no hubiese ocurrido de la pandemia? Bueno, hay que ver. Yo creo que hubiese sido otra final olímpica para Emiliano. En el caso de María Pía también, una lástima esa lección justo el jueves, previo a la última. Claro, un par de días antes de la participación en el último entrenamiento. Estaba para dar pelea, ella dice que estaba muy bien preparada. Y estaba seguro. Que se tenía muchísima fe. Sí, que se tenía mucha fe y que estaba como para bajar al menos su récord nacional, o sea, está bueno. O sea, uno tiene que ver que si no estás para ganar medalla, el deportista tiene que ir a bajar su récord, meter un récord nacional, mejorar su participación anterior. Son los escalones que uno tiene que ir buscando. Después, nada, para los próximos juegos, ¿qué pasa? Son en 3 años nomás. Eso es ciclo corto. Bueno, ahí hay que ver, hay que potenciar los que ya están y tratar los nadadores. Nicole Frank era su estreno. Sí, 17, 18 años nomás. Y vos fíjate, Lola tiene 22 años, va a ir a los Panamericanos Junior de Cali. Claro. Porque todavía no tiene 23 años y ya tiene dos Olimpiadas arriba. Entonces hay que apostar a eso. O sea, hay que apoyarlos, hay que darles todo lo necesario y bueno. Sí, y bueno, mirá que yo estuve ahora en la entrega de diplomas de los remeros, y una de las cosas que resaltaba Julio César Maglione, el presidente del Comité Olímpico, que por primera vez habían empresas como Folinac y el Banco República que pusieron dinero para que tuvieran como un viático los deportistas. Pero fueron $6.000 por deportista, cosa que antes no se había podido hacer. Hay países que pagan las participaciones, que te pagan, ni hablar en algunos lugares, que te pagan las medallas. Por eso yo te decía las desventajas con las que generalmente salen a competir los deportistas uruguayos, ¿no? Sí, pero bueno, es una linda experiencia, y después cuando estás ahí uno deja todo igual, no importa cómo fue que llegó. Claro. Por eso Pía termina la carrera como termina la carrera, con un desgarro de 9 milímetros. O sea, hay que correr los 1500 metros, sobre todo en el estado emocional que estaba, y llegó llorando, y doliéndole la pierna. Dolorida,
en igualdad. Yo entiendo su decisión también, porque vos clasificaste, tuviste 5 años para clasificar, estás ahí y no salís a la pista, ¿sos deportista olímpico o fuiste? Me parece que deportista olímpico es ahora porque participó del evento y estuvo ahí, más allá de cómo le fue. Claro. Entonces, bueno, Fabián, ya casi en el final, quiero felicitarte por un lado, por el gran trabajo que llevaste a cabo, esa cobertura que, como dije en un principio, que nos hizo vivir de una manera única los Juegos con tu manera de cubrir eventos, pero en esta creo que la rompiste, así que realmente muchas gracias. Muchas felicitaciones. Uno va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿viste? No, cómo poder compaginar también las redes sociales con el programa. Yo entiendo que también el tipo de evento en el que uno está debe motivar mucho, ¿no? O sea, más allá de que uno le ponga el corazón a una carrera de 5K o a una carrera en un cerro, el hecho de estar en un Juego Olímpico y ser el que va a mostrar la cobertura para el Uruguay, eso tiene que ser muy motivante. Y realmente, desde mi humilde mirada, te puedo decir que el trabajo fue excelente y bueno, quiero decírtelo. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo para eso tengo que agradecer a la gente que se copó y siguió. En Instagram llegamos a 102.000 cuentas, o sea, para mí fue un disparate, más allá de la gente que sigue el programa. Y después agradecer, pero mismo que es así, a los deportistas. Y creo que también las notas salen como salen. Porque está ese vínculo que uno genera, porque a Débora y a Pía y a Emiliano los veo cuando van a saltar en la pista de atletismo cuando tampoco hay mucha gente que los ve, claro. Entonces después estamos en unos juegos y es como que estamos todavía, o sea, yo no me siento periodista de esto, un tipo que va a difundir y soy hincha de todos ellos, o sea, sí. Por más que no sea el mejor resultado, siempre voy a estar tratando de rescatar lo positivo que ellos tienen porque sé todo el laburo que hay atrás, y conocer la familia, los entrenadores, los amigos, las parejas, es como, es muy, se forma una comunión ahí que está buena y por eso es lo que se ve después en las coberturas y creo que eso fue lo que a la gente le gustó y lo pudo ver. Y también agradecerte por aceptar la invitación y por dedicarnos este rato de tu tiempo para contarnos un poco todo esto de la parte que no se vio, de lo que fue este viaje y esta experiencia para ti. El agradecido soy yo de que me des la oportunidad de poder contar esas cosas que están buenas, ¿viste? Atrás de entre telones que son muy jugosas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y a ustedes, como les digo siempre, gracias por estar. Si les gustó el contenido, pueden compartirlo. Y los espero de aquí a unos pocos días con un nuevo especial de Hablan los Protagonistas. Hasta entonces, chau, chau. Bueno, Fabián, ¿qué decirte, no? Bueno, en primer lugar, felicitarte y agradecerte por la cobertura realizada en los Juegos Olímpicos. La verdad que fue maravilloso poder seguir la transmisión y estar ahí minuto a minuto y cerca a nuestros mejores representantes de Uruguay. Pero otra cosa que quiero destacar es que sos un periodista totalmente distinto. O sea, vos no te acordás de los atletas cada 4 años, sino que estás semana a semana, mes a mes. Es muy difícil no ir a una carrera y encontrarse con Fabián Laurelio corriendo entre los cerros o los trillos intentando la mejor nota. Así que muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por llevar el deporte y acercarse lo más que pueda a todos. Gracias. Hola Fabián, bueno, para saludarte, mandarte un abrazo enorme acá Carlitos, el Bene, por tu trabajo que realizaste ahora en Tokio. La verdad que nos hiciste llegar muchas cosas que a veces no podemos captar por otros medios y la verdad que tu trabajo fue excelente, siempre dando para adelante al atleta amateur y bueno, al elite. Te mando un abrazo grande. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, más que nada en la vida hay que ser agradecido y bueno, yo quiero ser agradecido en nombre de todos los deportes como el que yo integro, que estás todos los domingos, y como otros tantos deportes que aparecen en RunFit. El agradecimiento por esa dedicación, por ese profesionalismo y por estar cada domingo acompañando todo ese tipo de actividades menores. El reconocimiento ya lo tuviste, la premiación también, haber estado en los Juegos Olímpicos creo que es lo máximo que puede obtener un deportista y un programa como el tuyo. Así que nada, más que nada agradecerte y espero que continúes ahí, que nos sigamos viendo y mucho éxito. Vamos arriba.